Detesto ser un egocéntrico. Y lo digo con la sinceridad de quien habla para sí mismo en su habitación, jugando a hacer un video como si de verdad a alguien le interesase todas esas veces en que yo de pequeño levantaba la mano de forma compulsiva, intentando demostrar destreza para recordar sin esfuerzo cosas que había visto en clases anteriores. Y no digo inteligencia porque no era aquello lo que se exhibía. Se exhibía únicamente aquello que podía ser aplaudido o mirado con incredulidad, como aquel que requiere su medicina diaria para aliviar los síntomas sin contribuir realmente a la recuperación. Genial esa idea idílica que te venden de que todo te salga bien a la primera y sin esfuerzo alguno. Y que todo aquello que hacemos debe ser validado y debe salir genial a la primera, porque así como en las películas existen elegidos del destino y de la providencia que de forma mágica son capaces de hacer todo aquello que los mortales no pueden hacer. Este video yo pensaba hacerlo un poco más teórico y basado en lecturas, en citas, en bibliografía y en argumentos un poco más teóricos que hablaran acerca del tema del ego, pero me parece que es mi video y creo que todos aquellos que no quieran verlo están en todo su derecho de irse y irse también con la conciencia de saber que no moverían ni un músculo por hacer el suyo propio. Hace aproximadamente un año y medio dejé por completo las redes sociales y es una de las cosas que más le agradezco al Moisés del pasado. Y descubrí muy para mi suerte y para desgracia por todo el tiempo que tardé en descubrirlo, aunque no podría juzgarme por eso, ya que se tomó la decisión correcta en el momento correcto, que ser un egocéntrico únicamente sirve para validar todas aquellas ideas, para validarte a ti mismo, para validarme a mí, quién soy o quién era en su momento, o quién sigo siendo por las veces en las que continúo haciéndolo, y incluyendo todos los errores, todos los aspectos negativos, todas mis propias porquerías que finjo no tener o que fingía no tener en aquel momento. Detesto ser un egocéntrico por todas esas veces en que perdí tiempo y me negué a mí mismo ser mejor o ahorrarme tiempo de mi vida que nunca recuperaré, discutiendo con algún desconocido en Facebook únicamente porque quería tener la razón o porque quería validar aquellas ideas que resonaban más conmigo y que no estaban tan de la mano con aquello que la comunidad popular o que las redes sociales en general aclamaban. Aquella necesidad sin sentido de mostrarle a gente random por qué sus ideas estaban equivocadas y por qué las mías eran mejores. Y me pido perdón a mí mismo por todo ese tiempo que desperdicié allí, aunque la verdad entiendo que venía de no tener la madurez suficiente para entender que era tiempo de mi vida que nunca recuperaría. Y también este, hago o intento hacer lo posible por no juzgarme por aquello. También me pido perdón por negarme a mí mismo la posibilidad de aprender en alguna clase random de la universidad o del colegio o del liceo a la que acudí con la supuesta intención de aprender y no escuché algo que muy probablemente era útil y que hasta el sol de hoy aún no conozco, por el afán de estar en mi cabeza recapitulando cómo se vería de épico aquel dato curioso que nadie me pidió para aportar a la idea anterior que mencionó aquel profesor o profesora que muy seguramente tampoco recuerdo el nombre, y que más que permitirme aprender, me negaba la posibilidad de hacerlo en un lugar al que supuestamente fui a adquirir conocimiento nuevo y me notaba más preocupado por demostrar el conocimiento previo que tenía a personas a las que no vería más adelante en mi vida. Creo que todos sabemos de alguna forma aquellas cosas que nos convienen, aquellas cosas que no nos convienen, que está mal o que está bien, qué cosas queremos realmente y por qué hacemos realmente las cosas que hacemos. En el fondo, creo que hay una especie de conciencia que sabe muy bien y que sabe de forma muy profunda si aquello que estoy haciendo o que estaba haciendo o que tú estás haciendo, asumiendo que tu mente funciona con la misma complejidad o con la misma naturaleza que la mía, de entender el por qué haces lo que haces y si todo aquello realmente renta para un bien a futuro o a largo plazo, o si sirve simplemente para llenar una necesidad de vacío cortoplacista. Cuando realmente lo piensas bien, puedes darte cuenta de si es un beneficio en corto plazo o a largo plazo, porque aunque lo haces y aunque sabes cómo se siente y aunque puedes mentirte a ti mismo diciendo que no lo sabes, al final del día terminas sintiéndote mal o bien con el resultado de tus acciones, o avergonzado
o mintiendo al respecto, o teniendo que excusar aquello. Y asumo que algo te estará diciendo aquella voz a la que me refiero. Al menos yo me pregunto por qué, si siendo conscientes de esta voz o de aquello que al final del día nos termina haciendo sentir mal, o por qué intentamos justificar diciendo que no existe, que lo estás haciendo porque quieres hacerlo, o lo quieres hacer por lo que sea. Entonces, ¿por qué al final del día sigues intentando justificarlo o intentar quedar bien con externos? Por ejemplo, diciendo que no pudiste ir al gimnasio porque estabas ocupado ese día o porque no tenías tiempo, si no es porque sabes que en el fondo sí podías, porque sabes que en el fondo todo aquello que estabas haciendo era con la intención de acallar una voz que te estaba diciendo que estabas haciendo las cosas incorrectas, porque al final del día te sigues sintiendo mal. Y cuando eso pasa, o al menos en mi caso puntual, repito, ¿no? Porque capaz hiero susceptibilidades y no es su caso, y en su caso sí es diferente, y etcétera. En mi caso particular creo que se trataba de el ego intentando salvarse a sí mismo, o salvar mi pobre autoconcepto al decirme a mí mismo que las cosas que estaba haciendo mal estaban bien, por el hecho de pensar que asumir un error o pensar que no estoy haciendo las cosas bien en voz alta era vergonzoso hacia ti mismo o capaz hacia externos. Y era simplemente mi ego, no sé si el tuyo, si eres lo suficientemente consciente para darte cuenta que capaz te pasa también, intentando resguardarse y al mismo tiempo evitándote salir adelante o crecer. En mi caso, es lo que menciono, el tema de intentar ganar aprobación, pareciendo el más inteligente, pareciendo el más confiado, pareciendo aquel que todo lo sabe y que todo lo ve y que todo lo domina. Y puedo hablar por mí porque entiendo, capaz yo, creo yo que en profundidad, cuáles son aquellas cosas que me limitaban. Y capaz en tu caso fundamental son cosas, en tu caso particular son cosas diferentes. En tu caso particular podríamos estar hablando de salir de fiesta todos los fines de semana, faltar al gimnasio, no poder ahorrar aquel dinero que dices que no podías ahorrar porque no te alcanzaba. Pero en el fondo realmente tú sabes si de verdad no podías ir al gimnasio, si de verdad ese gasto era necesario, si de verdad no podías ahorrar ese dinero que dices que no podías ahorrar, si de verdad no podías ir a no podías faltar a esa fiesta donde iban a estar todos tus amigos y cancelar algún compromiso que tenías o evitar prepararte a ti mismo, qué sé yo, en una reunión que tenías al día siguiente, algún compromiso del trabajo, porque esa fiesta era importantísima. Y aquí estoy lanzando presunciones hipotéticas, suponiendo que capaz en alguno de estos casos podría tratarse de ti, pero a fin de cuentas esa respuesta solamente la puedes saber tú y muy probablemente ya la sabes, aunque tu ego te intente tapar los oídos por su bienestar. Pensando todas estas cosas, llegué a una frase, o más bien creo una frase por asociación, basándome en Séneca, porque una vez oyendo acerca de Séneca, escuché una frase de su texto de la ira, en la que mencionaba que aunque la ira se vende como fuerza, realmente es debilidad y es aquel proceso a través del cual se pierde el control etcétera. El punto es que la relaciono con este tema del ego, llevándolo desde que el ego, aunque se vende como orgullo, como creer en ti mismo, como aquella confianza inamovible que te hace imparable ante la vida, realmente es miedo. Es miedo a asumirte como responsable de tus condiciones actuales, miedo a asumirte como responsable de que las cosas malas que te pasan o de que no estás en el sitio donde tienes que estar únicamente por tu responsabilidad y es más que un arma, es un escudo. Ojo, todo esto lo digo desde mi experiencia personal y desde lo que yo considero que es algo que he trabajado y que capaz objetivamente tengo en menor cantidad o me sucede en menor cantidad que antes, porque de hecho intento hacer este video para mí mismo, sobre todo para exponerme y exponer aquello de mí mismo que siento que me molesta o me limita en este caso, aunque capaz sea a mí el único que me pasa y a otras personas en otras partes no tengan el mismo problema que yo, pero
No quiero, en líneas generales, diría que he mejorado y creo que es un hecho objetivo, pero no quiero caer en esa trampa de creer que de nuevo me las sé todas y tengo controlado aquello que muy probablemente me está arropando más allá de lo que creo. Ok, si para este punto aún continúas viendo el video, si para este punto aún continúas viendo este video, quisiera darte las gracias, porque la verdad no me esforcé prácticamente nada en tratar de hacer un guión atractivo, en tratar de que enganchara, de hacer los cortes precisos donde tenía que ser y todo el tema. Y la verdad me concentré en tratar de hacer un video más que todo reflexivo para mí mismo y tratar de que fuera auténtico como columna vertebral de todo esto que estoy mencionando. Entonces, nada, quisiera agradecerte por mantenerte hasta este punto si aún sigues aquí. Y también quisiera felicitarte porque generalmente en mi caso considero que cuando un contenido me engancha es porque conecto genuinamente con eso o empatizo genuinamente por eso y con eso. Y si es tu caso, asumo que capaz esto te dice algo acerca de ti mismo o te genera capaz un poco de ruido a la distancia de que hay cosas de ti mismo que no te gustan y que podrías estarte negando, lo cual es un gran avance y un gran inicio de un proceso de desarrollo interminable, pero increíblemente interesante.